Así es, Violeta. Pues ya se encuentra con nosotros aquí nuestro querido Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, y esperemos que se incorpore en un instante más también Alejandro Almazán. Así que Temoris y Manuel, muy buenos días, bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos. Parece que Alejandro Mazán tiene problemas técnicos, tiene problemas de Ah, sí. señal de internet, nos dijo en un chat. No lo vi. Órale, Hola, hola. ahorita lo checamos, pero gracias por avisar. Buenos días, Manuel. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy Bien. buenos días. Pues sí, pues estábamos viendo ayer, comentábamos Violeta y yo, pues este video ahí muy particular de, pues vamos a hablar del proceso electoral, lo que se está viviendo ahí, los enconos, dimes, diretes, shows, histrionismos, y bueno, de todo hay en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde, y ayer nos ha regalado un video pues que cada quien tendrá su propia impresión del mismo Santiago Krill en esta disputa que tiene con Xóchitl Gálvez y que, bueno, el presidente hoy mencionó. Yo coincido en alguna parte con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, hoy titulamos en la carátula de este programa la frustración de Krill y la risa de Xóchitl Gálvez. Así que, pues, mi querido Temoris Greco, vamos a ver, y Manuel, vamos a ver este video de Santiago Krill, que vaya que pues, cada quien tendrá su lectura, si es honesto, si es visceral, si es histriónico, pues cada quien tendrá su punto de vista. Vamos a ver a Santiago Krill. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. Perdón la irrespetuosidad, pero qué barbaridad. Hasta me sacó una Manuel y lagrimita. Temoris. Manuel, tú también estás llorando. Cuéntanos, Manuel, ¿cuál es tu impresión? No, pues pura payasada. O sea, que luego se quejan de que uno diga de que la política es puro teatro. Pues se ve que alguien por ahí le dijo a Krill, oye, pues como que es tu manera de expresarte y demás, pues es bastante tibia, bastante gris, porque nunca le vimos estos arrebatos telenovelescos pues en la Cámara de Diputados, donde tuvo su último cargo público. Y ahora, ahora lo vemos con este dramatismo exacerbado, que se ve muy impostado, se ve muy actuado, muy fingido, se ve que alguien ahí por ahí lo asesoró y le dijo, pues échale más enjundia a tus discursos para conectar con todo el público liliteyesista, que les gustan estas expresiones desaforadas, igual que a los seguidores del grupo Frena y demás. Y pues ya tenemos a Santiago Krill convertido en un candidato para protagonizar alguna telenovela. Me gustaría verlo junto a Lili Telles precisamente y junto a Alfredo Adame, por ejemplo, ya con ese tonito y esa expresión. Y creo que habla mucho también de pues la desesperación que de repente debe de sentir cuando ve que la cargada está muy abierta a favor de Xóchitl Gálvez, ¿no? Gracias, Manuel. Pues Temoris, después de escuchar este video y esto de desgraciado presidente, ¿no? Y la forma como se mueve, porque no nada más es lo que decía, bueno, lo que decía Manuel muy bien, ¿no? De grita y es histriónico, y además cómo se mueve. A lo mejor vimos en algún momento el video sin sonido y nos llamaba mucho la atención. Y yo lo estaba viendo anoche en un medio de comunicación, en El Financiero, cómo se movía, ¿no? O sea, es mucho el movimiento que hace también del cuerpo, pero bueno, lo que dice esta frase que nos parece y que nos llama mucho la atención de desgraciado presidente, y qué es lo que hoy retoma el presidente, y bueno, pues le dice no se enoje. ¿Cuál es tu valoración sobre esto, tu análisis, querido Temoris? Pues yo creo que los asesores de imagen que sin lugar a dudas han contratado, porque tienen que hacerlo, perdón,
le deben haber dicho, candidato, usted lo primero que tiene que hacer es demostrar que está vivo. Y pues así, esa es la mejor forma, la mejor manera en que halló de hacer. Santiago Krill es un caballero panista de vieja cepa, más cercano a aquellos abogados y oradores de los años 60 y 70 que llevaron la lucha contra el PRI siempre con una actitud de que seremos derrotados, pero tenemos la razón. Y ahora ya cambió, ya cambió el mundo, ya cambió México, cambió el siglo, y también están cambiando, y es lo que acaba de descubrir Santiago Krill hace unos poquitos días, para su pesar, también están cambiando las preferencias de las personas que él pensó que lo estaban apoyando. Yo creo que está consternado y rabioso. Perdón, que tengo algo en la garganta ahí. Cuidado. Debe estar consternado y rabioso porque la cargada, pues sí se presentó. De pronto sale la cargada como se esperaba, una cargada calculada, coordinada, organizada, de columnistas, de medios de comunicación, de políticos que se dedican a inflar una candidatura, pero no es la suya, es la de Xóchitl Gálvez. Entonces eso debe, o sea, sí tenerlo muy enojado cuando él dice este desgraciado presidente. Yo no sé si estaba pensando en este desgraciado Claudio X González o qué, porque ahí sí se le ve furia. No tiene segura la candidatura y es probable que se quede como perro sin torta. Perdón que ando con esto. Sí, no te Cuidado, preocupes. cuidado. Pues Manuel Hernández Borboya, están pasando varias cosas de manera simultánea. Otro fue también el amago que hizo Marcelo Ebrard de salirse si ve que le están jugando sucio en las encuestas. Hoy precisamente salen notas declaratorias de Mario Delgado diciendo no habrá ningún pretexto para decir que se pueda decir eso. Pero bueno, es vez primera que, por lo menos que yo haya leído, que Marcelo Ebrard hace un amago de salirse de Morena, si le juegan sucio. Sí, pues está un poco cantado. O sea, yo leí la declaración completa y creo que se infló un poco en la prensa porque dijo que se iba a salir si le hacen una chicanada con las encuestas, pero que hasta el momento no veía que nada de eso estuviera pasando, ¿no? Entonces, como que fue mucha insistencia de la pregunta que le hicieron, y me parece pues que es una respuesta pues que ya estaba medio presupuestada. O sea, pues obviamente si te van a hacer una trampa, pues te sales, ¿no? O sea, se me hace un poco obvia ese asunto, y creo que se ha usado mucho también pues dentro de la guerra de propaganda que traen ahorita para posicionarse. Lo que sí veo es que Marcelo empezó como muy enjundioso y en esta última semana no se ha visto mucho, no ha estado tan presente en la conversación en las redes. Sí creo que de alguna manera al bloque opositor le ayudó a adelantar el proceso, porque la última semana se ha hablado realmente de que si Xóchitl, que si su origen humilde, que si Santiago Krill y demás, y de las corcholatas en la última semana pues como que pasaron un poco más desapercibidas en la agenda mediática, ¿no? Veo que Claudia sigue con los recorridos. Creo que Claudia, que no empezó tan bien, se ha ido posicionando ahí en algunos espacios. La he visto más activa. Vi por ahí también algunos enfados de Adán Augusto en Tamaulipas, no queriendo responder algunas preguntas, cosas de estas, aunque según también vi algunas tablas, es el que más estados ha visitado. Entonces, vi también por ahí a Noroña también peleándose con una reportera no me acuerdo en dónde era, en un restaurante, una cosa así, en una conferencia de prensa. Y los otros dos, pues que como que, o sea, el mismo Monreal me llamó la atención
que hizo un comentario sobre los dichos de Marcelo y le dijo que ya no era momento de rupturas en el partido, ¿no? Yo creo que Monreal está muy contento de que lo hayan ahí perdonado y que lo hayan dejado por lo menos participar en el proceso, aunque anda con una agenda ahí religiosa pues muy al estilo de Monreal, y el Güero Velasco que pues trae su jugada y que justamente yo creo que están más metidos en la sucesión de la gubernatura en Chiapas que otra cosa, con todo y el polvorín en el que lamentablemente se está convirtiendo el Estado por varias situaciones, ¿no? Entonces, también cuando uno ve las encuestas como la que acaba de salir hoy en El Financiero, pues no se ve que haya movido mucho la cargada a favor de Xóchitl, ¿no? Ahí están empatados Krill y Xóchitl Gálvez, aunque sí hay una cargada muy fuerte, junto con lo que ha comentado el presidente López Obrador, de que ya él sabía desde hace 15 días, un mes, que había una serie de consultas orquestadas por Claudia X González con los innombrables del PRIAN, los líderes históricos del PRIAN, Carlos Salinas, Diego Fernández, con dueños de medios de comunicación, con los intelectuales orgánicos del bloque neoliberal, con Krause, Aguilar Camín, Castañeda y compañía, para tratar de posicionar a Xóchitl, y parece que lo que van a tratar de hacer pues es poner una candidata que le pueda resultar incómoda a la 4T en ciertas narrativas, porque pues de alguna manera no puedes decir que Xóchitl es fifí, y eso también explica mucho cómo se ha promocionado o cacareado el origen humilde de Xóchitl Gálvez. Hubo ahí toda una polémica por un cartón de Rafael Barajas el Fisgón, como parodiando un poco el lenguaje de Lorenzo Córdoba, pero que también algunos señalaron de tener ciertas connotaciones racistas. El cartón del monero José Hernández, que también fue ahí mencionado en la conferencia matutina, y que llama la atención que lo que tiene para ofrecer Xóchitl pues es su origen humilde, ¿no? Que va a tratar de disputarle la narrativa de que ella también es pueblo a la 4T, y ahora resulta que el prianismo también se va a querer posicionar como parte del pueblo. Y esa va a ser como la tónica. Ya también me sorprendió mucho y hasta me dio risa un poco lastimera, que Silvano Aureoles ya también anda por las mismas, ¿no? Tratando de utilizar el mismo discursito para tratar de colarse por ahí, después de el desastre de gobierno que tuvo en Michoacán. Y parece que esa va a ser la tónica. Hay que ver si realmente Xóchitl va a poder posicionarse en estos meses, ¿no? Yo creo que mucho dependerá de cómo se vaya moviendo la tendencia. Yo desde un inicio yo pensaba que el candidato pues iba a ser Santiago Krill, que era el que veía mejor posicionado antes de toda esta cargada, y pues hay que ver cómo van a reaccionar, pero creo que la pelea por la candidatura presidencial del PRIAN está entre ellos dos. No veo o sea, con la división que traen en el PRI, que está cada vez más debilitado con la salida de Osorio Chong y compañía, no veo que el PRI vaya a tener fuerza para posicionar un candidato, no veo que el PAN tampoco vaya a aceptar mucho esa situación, y realmente pues parece que la pelea va a estar entre Xóchitl y Santiago Krill. Hay que ver cómo se mueven las aguas en estos meses, pero también es evidente que hay una cargada muy fuerte en redes a favor de Xóchitl Gálvez, y parece que le van a tratar de disputar a la 4T pues esta narrativa de que ellos también son pueblo, ¿no? Entonces pues va a ser interesante. Medios, ¿verdad? En las dos, porque van junto con pegado, ¿no? La prensa corporativa también traen ahí campañita a favor de Xóchitl Gálvez, que de repente surgió como por generación espontánea, ¿no? Porque hace un mes nadie veíamos a Xóchitl entre las punteras. A lo mejor por ahí con su política de la payasada, de vestirse de botarga de dinosaurio, de sacar los legos, de poner demandas, eso pues le dio cierta visibilidad, pero que no ha pasado de la payasada. O sea, ¿cuál es la propuesta de Xóchitl o qué logros ha tenido dentro de sus funciones como senadora, como alcaldesa, como funcionaria federal? Ahora resulta que el foxismo es la alternativa del PRIAN para contener a la 4T, ¿no? Porque, o sea, los dos perfiles, tanto Santiago Krill como Xóchitl Gálvez, pues son emanados del foxismo. Ahora, en alguna paradoja histórica ahí rara, resulta que Vicente Fox es el líder moral del prianismo actual,
Y llama la atención pues que el calderonismo, que también hace de repente ruido en redes, pues está completamente borrado de la sucesión, ¿no? Entonces, pues hay varias cosas interesantes, pero creo que todavía falta ver cómo se van moviendo las aguas, aunque sí hay, digamos que Xochitl ya dio el primer paso al inicio de esta contienda, y que también llama la atención pues que muchos se han bajado criticando el proceso porque dicen que ya está prácticamente definido de antemano, ¿no? Gracias, Manuel. Temoris, pues en esto que ahorita estaba abundando ya Manuel, bueno, escuchamos a Santiago Krill decir desgraciado presidente, y también vimos algunas declaraciones fuertes de Xóchitl, ya las estaba compartiendo Leo, muchísimas gracias, ¿no? Esto de que a mí ningún se me puso, ¿no? Ya la vimos, la declaración, si la puede poner Leonardo, se lo agradecemos mucho. Y bueno, estamos viviendo, como, gracias, querido Leo, estamos viviendo una Xochitl-manía, que eso también ya lo están, barajeando de esa manera varios medios de comunicación. Temoris, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya, pues en este medio y en otros se ha estado discutiendo que pues esta parte de Xóchitl que pues es indígena, que nació en un pueblo, que viene de una situación de pobreza su familia, que además ella en algunas declaraciones, me acuerdo incluso en la Cámara de Diputados alguna vez haberle escuchado que era marxista, que era trotskista, ¿no? Que era, y bueno, y que es feminista. Varios de estos elementos que se están utilizando ahí podrían estar definiendo esto desde mi perspectiva, pero ¿cuál es tu análisis y desde tu perspectiva, Temoris, qué fue lo que pasó en el camino en esta decisión, y si realmente es ella, o ayer nos decía Leticia y ahorita también decía Manuel, pues pareciera que la candidata no va a ser ella, sino va a ser Santiago Krill, y hemos también escuchado eso en otras reflexiones. ¿Cuál es tu valoración, Temoris? Bueno, yo creo que lo que está intentando hacer es apostar por robarle un poco del voto a López Obrador. Si pensamos que tenemos, que la oposición tiene aproximadamente la tercera parte del electorado, pues necesitan bastante más que eso para poder ganar. Entonces ellos se imaginan que pueden aspirar a seducir al López Obradorismo desencantado, o a un sector de la ciudadanía que no le gusta el PRI, que no le gusta el PAN, y que votaría nuevamente por Andrés Manuel, pero también están un poquito molestos. Entonces Xochitl llega a decir, yo no tengo partido y estoy como hecha, yo me hice a mí misma. Entonces intentarían ir por esa rebanadita que les falta para lograr la mitad del electorado. El problema es que ellos se arriesgan, y yo creo que es un riesgo grave, a perder al electorado más conservador. O sea, esta palabra que no mencionaste, que dijo Xochitl, a mí ningún cabrón me puso. O sea, ese lenguaje, hay mucha gente del electorado conservador al que no le gusta, y eso es lo de menos, el lenguaje. No le gusta una candidata que dice que en su juventud militó en el trotskismo. Yo no he visto a nadie de la Liga Obrera marxista, en donde ella dice haber estado. Yo no he visto a nadie que diga que sí estuvo. Yo no sé si asistía durante años, participó en las reuniones, o solamente un día se paró en un evento de ellos y ya eso le permite contar ahora que estuvo ahí. Pero bueno, eso definitivamente al electorado panista y a una parte del electorado priista no le gusta. Y sigue siendo todavía lo de menos. Es una candidata que dice apoyar los programas sociales del presidente López Obrador, que para buena parte de la oposición han sido anatema, hay que destruirlos desde su punto de vista. Que habla del derecho de las mujeres a la reproducción elegida, o sea, del aborto, que habla de los derechos de la comunidad LGBT, que habla de la cannabis. O sea, es una serie de temas que ellos calculan que puede servirles para capturar a ese sector del electorado que la 4T ha dejado ir, pero al mismo tiempo, pues no le va a servir para retener al electorado más conservador. Con Xochitl le está pasando, yo creo que algo que ya podríamos describir como el síndrome Cacha. Eduardo Cacha
Es un señor del que ya hemos conversado. Realmente no sé ni qué hacen, pero bueno, tiene este apellido italiano, Caccia. Y un día publicó en el 21 un artículo en el Reforma intentando decirles a los trabajadores qué les convenía mejor, por quién tenían que votar. Y para hacerlo, según él, les hablaba a los trabajadores en el lenguaje que los trabajadores, desde su punto de vista, podían entender. Y en lugar de ponerse el nombre completo, Caccia, se puso el Cachas. Con este tipo de simulaciones que terminan siendo ridículas, terminan siendo una burla y una muestra muy clara de que no entienden, con ese tipo de simulaciones tratan de atrapar a el electorado que ya no cree en ellos, que ya está harto de ellos, que de hecho los rechaza. Y Xóchitl Gálvez es un poquito también eso. Es un poquito la respuesta de este sector de las élites a un electorado trabajador harto que no entienden, al que no comprenden y creen que les están dando, que les están dando, o que les están dando a los trabajadores lo que ellos necesitan, y eso no es así. Entonces yo veo, o sea, no veo una Xochitlmanía, porque, o sea, es lo que podíamos esperar. Son operaciones de comunicación política, son operaciones de propaganda. Cualquiera que sea el candidato finalmente va a ser respaldado por políticos y por medios de comunicación y columnistas que van a tratar de presentarlo como una novedad, como algo, como lo que sí es capaz de romper la columna vertebral del obradorismo. Y ya eso lo van a hacer con Xóchitl, lo van a hacer con Santiago o con quien quede. Y es lo normal, así es la lucha política. Solamente hay que entender que no se trata de un fenómeno espontáneo, es un fenómeno organizado, pensado, diseñado por creativos, y ellos esperan que tenga éxito. Es lo normal, solamente que yo creo que siguen haciendo estas simulaciones del lenguaje. Me parece que Xóchitl Gálvez es una simulación del lenguaje también, que no va a llegar a buen puerto. Ya, gracias, Temoris. Sí, yo tengo para mí sería una gran oportunidad todavía fortalecer la oportunidad de Morena si es Xóchitl Gálvez la candidata, pues, ¿no? Digo, no es que si es Santiago Krill sea otra cosa, creo que hubiera tenido más posibilidades por el histrionismo, tal vez Lili Telles, que en las encuestas que sacábamos, por ejemplo, las que hizo El País y W Radio con Negrol, eran encuestas interesantes porque preguntaban quién de los candidatos del PRI considera que es la mejor opción para contender para la presidencia de la República. Ayer creo que los pasamos, o antier, no me acuerdo. Pero salía Beatriz Paredes si fuese del PRI, y si fuese del PAN, pues es Lili Telles, o sea, la que ya se bajó, ¿no? Así que, pues bueno, son situaciones. Yo coincido un poco también con lo que decías, Manuel, pero eso aquí sí es una mera impresión, ¿no? Uno no puede afirmarlo, pero me parecía más un histrionismo y una desesperación de Santiago Krill, esta parte de estar en esta disputa con Xóchitl Gálvez, y que se ve pues desesperado de que pues de que ya le van a imponer a Xóchitl Gálvez. Yo me quedo pensando en términos en la forma más estructural que pueda yo imaginar que tiene, si hubiese un ideólogo o alguien que realmente manda en oposición. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, Manuel, la razón de peso por la que se están inclinando por Xóchitl Gálvez? Y lo planteo porque me parece que va a ser un desastre y no va a aguantar. Deja tú ya debates, entrevistas, no las va a aguantar, porque se pone a hablar hasta de los acuerdos de San Andrés, olvidando el papel que ella tuvo a cargo de pueblos indígenas en el sexenio de Vicente Fox, cuando se aprobó la contrarreforma indígena. En fin, que
o sea, por donde le vea, vimos un video también de un primo de ella mostrando la casa donde vivían, y dice, pues aquí está la casa, es la casa más bonita del pueblo, pues es donde ella nació y creció, y nos mostraba la casa, la escuela. Difícilmente se va a sostener. Y me quedo pensando cuál sería, desde tu punto de vista, pues el razonamiento, el fundamento que podría ser que Xóchitl sea una candidata fuerte o importante. Sí, yo creo que en el fondo es el reconocimiento de que el proyecto de la derecha no tiene viabilidad en estos momentos y que por eso tratan de mimetizarse con el López Obradorismo para tratar de disputarle ahí algunos votos, como decía Temoris. Entonces creo que el asunto este de hecho, en su llamado allá fuera de Palacio Nacional de que Xóchitl confirma que va a ser presidenta, o van a buscar la presidencia, habla de que ella no está en contra de los programas sociales. ¿Cómo va a estar en contra de los programas sociales si ella surgió de ahí, en esta cultura del esfuerzo, la candidata del echaleganismo de la derecha, ¿no? De echándole ganas tú también puedes prosperar en el sistema neoliberal. Básicamente ese es el discurso que está tratando de sostener Xóchitl, pero sí tiene el problema de que no se parece no es... no forma parte de la idiosincrasia, del imaginario aspiracionista que tiene buena parte del electorado de la derecha dura, ¿no? Entonces lo están viendo más como un instrumento para dividirle votos al López Obradorismo, pero que al mismo tiempo pues los puede debilitar internamente porque pues están... pueden alejar incluso al electorado de derecha dura, y falta ver qué va a hacer Movimiento Ciudadano, que es el que está ahí agazapado esperando, pero que dependiendo del candidato que pueda poner Movimiento Ciudadano en un momento, también le puede dividir votos a la misma derecha, que de hecho es el escenario que pues se prevé, ¿no? ¿Qué va a pasar si sale Xóchitl y Movimiento Ciudadano pone a alguien más hacia la derecha? Pues le va a acabar dividiendo votos a Xóchitl Gálvez, ¿no? No creo que Movimiento Ciudadano en ese escenario, con Dante Delgado, que es un buen jugador en estos temas, vayan también a poner a otro candidato hacia cercano al López Obradorismo, ¿no? Porque si no ya habría puras versiones del populismo de centroizquierda en las candidaturas rumbo al 2024. Entonces creo que va a ser muy interesante cómo se va a mover ese asunto. Yo por eso tampoco descarto del todo a Santiago Krill todavía, y a final de cuentas pues las encuestas pues ahí se mantiene. Falta ver qué va a pasar en los debates y demás, y eso a lo mejor puede mover un poquito las cosas. El tema también es que como no está nada claro el método de la derecha, va a haber foros, va a haber encuestas, va a haber recolección de firmas, va a haber quién sabe qué tanta cosa. Pues a final de cuentas pues va a decidir la cúpula. Entonces ahorita pues están dando tiempo a ver cómo se mueve cada uno, como a practicar, a ver cuál logra movilizar más gente y demás, y al final tomarán una decisión. Pero sí me parece que pues yo ayer estaba pensando, o el otro día estaba pensando, ¿qué pasaría si la derecha acaba eligiendo a su perfil más hacia la izquierda, que en este caso es Xóchitl Gálvez, y que Morena en algún momento eligiera su perfil más hacia la derecha, que es Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces sería una elección un poco peculiar, diría yo, pero que de cualquier manera, pues el hecho de que ya vayan a estar dos de los principales candidatos en la contienda del 2024 ya elegidos a principios de septiembre, también creo que ya hace un proceso electoral atípico. Normalmente eso se definía hasta noviembre o diciembre, y ahorita pues ya vamos a tener desde septiembre, desde el arranque del proceso electoral, ya el inicio de las campañas. Esto va a ser un escenario atípico, y creo que a final de cuentas pues sí, los grandes oligarcas pues son los que están moviendo los hilos. O sea, creo que ahí sí tiene toda la razón López Obrador, que son los que están operando ahí tras bambalinas, que no salen a los reflectores, los que están tomando las decisiones, los grandes jerarcas del dinero, que son los que acaban financiando buena parte de estas precampañas y demás,
junto con algunos líderes históricos de la derecha mexicana, caso Carlos Salinas de Gortari, caso Diego Fernández de Ceballos, los que están todavía moviendo buena parte de los hilos que están ahí tras bambalinas. Gracias, Manuel. Violeta, antes de hacerle la pregunta a Temoris, hay una pregunta que te hacen y que tú también conoces bastante el tema, Milari Bermeo, que dice: Violeta, por favor, dinos por qué Xóchitl es indigenista. Ya, bueno, pues se lo pasamos ahorita a nuestro querido Temoris para no robarle, pero sí, ayer hablábamos de esto que tú estabas comentando ahorita, Ernesto, de que ella, bueno, parte de su proceso ya a la escena política, o más bien entró ella como funcionaria durante el gobierno de Fox, fue invitada primero a la oficina de la presidencia como responsable también de esta oficina para atender a los pueblos indígenas, y después se creó la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue la primera responsable de la CDI. Y bueno, y ahí, Ernesto, lo que decíamos ayer, pues durante este sexenio y la semana pasada con las periodistas, pues vivimos la marcha del color de la tierra y después la contrarreforma indígena, como tú lo estabas comentando, y bueno, y ella estaba al frente de esta responsabilidad, y esa es la Xóchitl que hoy se está diciendo que pues está, que es indígena y que bueno, está a favor de los pueblos indígenas desde siempre, y es con este discurso también llega a la CDI, pero bueno, lo que vimos fue a partir del despliegue político que hizo la CDI a nivel territorial y a nivel federal, lo que vimos fue pues una política indigenista, de esto que decíamos ayer, de un proceso de aculturación, como lo venían haciendo también los sexenios anteriores, un proceso de asimilación de los pueblos y bueno, transformarlos, ¿no? Que eso fue parte de la política también que siguió Xóchitl Gálvez durante pues su responsabilidad al frente de los pueblos indígenas. Pero bueno, esa es la lectura que yo hago. Yo quisiera preguntarle justo a Temoris qué opina también sobre esto y sobre algo importante que creo que no sé si debemos o no preocuparnos, Temoris. En la mañana leía este artículo de Enrique Quintana del Financiero y decía: quien hizo a López Obrador fue Vicente Fox, ¿no? Cuando lo iba a desaforar. Quien le hace incluso parte de la campaña fue Vicente Fox, y él dice, y ahora quien le está haciendo la campaña y está haciendo la figura de Xóchitl Gálvez es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La ha puesto en el centro de la discusión, le ha quitado la agenda al presidente, y estamos hablando los medios de comunicación de ella, ¿no? Y bueno, no sé si eso nos debe de preocupar, o sea, no minimizarlo y decir Xóchitl no tiene ninguna posibilidad. Desde la lectura de ellos tiene muchas posibilidades, ¿no? La pueden inflar más y más, y podríamos tener una sorpresa, y creo que sí, debemos de pensarlo así. Xóchitl ayer hablaba, además de esto que ya se habla de la Xochitl-manía, ella decía: tengo ya 60,000 voluntarios y voy a sacar fácilmente las firmas. Bueno, entonces podemos empezar a ver pues una candidata que empiece a fortalecerse, y lo que dice Enrique Quintana, pues que vaya haciéndola, pues en las menciones que va haciendo el presidente, la vaya posicionando de una manera cada vez más intensa. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Temoris? Bueno, por un lado que Andrés Manuel López Obrador es un gran fabricante de adversarios. Él escoge con quién se va a pelear, lo ha hecho, para eso sirven, por ejemplo, las mañaneras. Ahí ningunea y desaparece a los dirigentes de la oposición, y ahí él escoge ir a pelearse con el Universal, ir a pelearse con Loret, ir a pelearse con Reforma, o con Aguilar Camín, o agarra a otros. A mí me parece que probablemente también ya tienen medida y calculada a Xóchitl. Fox persiguió a López Obrador. Fox logró su desafuero y estuvo a punto de meterlo a la cárcel. Lo más que puede decir Xóchitl es que no le abrieron una puerta, y sacarse una foto muy graciosa, sonriendo, tocando la puerta. Entonces creo que sí hay, o sea, en cuanto a la creación de una figura de reto, de confrontación con el régimen,
de resistencia ante el régimen, pues todavía como que Xochitl no tiene lo suficiente. Entonces yo creo que ahí, además, imagínate tú, el año que viene va a haber también elecciones para gobernador, por ejemplo, en el estado de Guanajuato. Imagínate que parece que va a ser una candidata en Guanajuato del PAN. Imagínate a esta candidata, una señora muy católica, muy conservadora, muy anti-gays, anti-aborto, anti-feministas, anti-marihuana, invitando a Xochitl Gálvez a compartir un meeting con ella en la ciudad de León o a subir juntos al cubilete. O sea, para el panismo, Xochitl Gálvez, o sea, yo creo que para una muy buena parte del panismo, Xochitl Gálvez es intragable. Y además, el PAN tiene un problema importante interno. Ya hay una diputada una exdiputada del PAN por Querétaro, se llama Elsa, no me acuerdo cuál es su apellido, fue diputada, y ella abiertamente ha estado hablando de hacer en México lo mismo que hizo el partido Vox en España al dividir el partido de las derechas, que era el PP, y hacer esta escisión que ha afectado al PP, que es Vox. Lo mismo que hizo José Antonio Casts con la derecha pinochetista en Chile, la dividió y la rebasó por la derecha, que también lo que ha hecho Bolsonaro y gente así. Hay un movimiento en México, adentro del PAN, es el mismo movimiento que habla, por ejemplo, como el de Eduardo Verástegui, que está imitando, está copiando el discurso de Vox al hablar de una derechita cobarde, que esta derechita cobarde sería el PAN. Hay que recordar que Julen Rementería, el senador, trajo a México y llevó al Senado a Santiago Abascal, al jefe de Vox. Y no solamente esto, hay que recordar que en la conferencia de acción política conservadora que hubo hace unos meses aquí y que nos tocó cubrir a varios, esto es una conferencia política que es básicamente de rompimiento con el PAN y que está bien financiada. Tienen dinero, o sea, está el trumpismo, está financiándolo. Por eso le pusieron ese nombre. La Conferencia de Acción Política Conservadora es original de Estados Unidos y es una de las fuentes de poder y de legitimación intelectual del trumpismo. Y también tienen dinero de Vox. O sea, la extrema derecha internacional está metiendo dinero en México para fracturar el PAN y crear un partido más a la derecha del PAN. Una candidata como Xochitl Gálvez, apoyada por el PAN, aceleraría este proceso. O sea, el PAN arriesga una fractura mayor si postula a Xochitl Gálvez. Y eso es algo que van a tener que valorar los que ahora la están promoviendo, si realmente quieren conducir al PAN a esta fractura. Perdón, ahí Temoris, o sea, ¿tú sí ves un riesgo de fractura si eligen a Xochitl Gálvez? A mí me parece que o sea, para el panismo más conservador y para buena parte del panismo es intragable. Es este panismo, el panismo que está buscando crear otro partido, le vendría muy bien. Y también el viernes pasado, Julio Astillero entrevistó a Raúl Tortolero, que es el presidente de una organización que se llama México Cristero, una cosa así. Y es panista. Y ahí Tortolero dijo esto mismo que estoy diciendo. Para nosotros, Xochitl Gálvez es inaceptable. Van los panistas de Guanajuato, los panistas de Querétaro, los de Aguascalientes, que son los últimos bastiones del PAN, pero también son las zonas más conservadoras, más reaccionarias de México. Van estos panistas a apoyar a una candidata pro aborto, pro LGBT, pro marihuana. A mí me parece que sí están jugando con fuego los panistas, o sea, internamente. Bueno, pues perdón que hice una pregunta ahí adicional. Teníamos el otro tema también que tiene que ver con el asunto del presidente, la Suprema Corte de Justicia, y se nos acaba casi el tiempo, mi querido Manuel. Así que para ir cerrando esta parte,
del tema que habíamos acordado, pues AMLO y la Suprema Corte de Justicia, que sigue la pugna fuerte y que de pronto nos distraen todo estas escenas electoreras, pero que pues siguen sucediendo cosas en el país, y con la Suprema Corte de Justicia, pues sí, el pleito sigue al rojo vivo, pues, ¿no? Y parece ser que ese será el talante el resto del sexenio. Sí, a mí me parece que es parte de una estrategia electoral de López Obrador, o que va más allá de lo electoral, pero que está viendo que por la vía de las elecciones, pues no va a tener tanto problema. O sea, yo realmente creo que ya sea Xóchitl, sea Santiago Krill, el que sea, pues y mientras no haya un pleito muy, muy grande dentro de Morena, pues van a ganar relativamente por un margen amplio, ¿no? Ninguna elección es un día de campo, va a haber mucho dinero del extranjero, va a haber muchas situaciones ahí álgidas, pero digamos que pues sí está en un escenario muy favorable la 4T y López Obrador. O sea, si López Obrador les llegó a ganar elecciones como la de Iztapalapa con un Juanito y cosas de estas, y les llegó a disputar la presidencia con un partido nuevo de 2015, no veo cómo vaya a perder con 22 gubernaturas en el bolsillo. Pero bueno, creo que lo de la Corte va dentro de ese paquete de estrategia electoral, porque de alguna manera López Obrador está viendo que uno de los principales lastres que va a tener tanto en la recta final de su gobierno como a la hora de que pueda definir alguna medida el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral, que ante un pleito postelectoral, cosas de este tipo, como también en el próximo gobierno. O sea, López Obrador creo que ya también está pensando a futuro, y creo que este golpeteo constante contra la Suprema Corte de Justicia pues trata de irles mermando legitimidad para poder impulsar una reforma amplia en ese sentido, como él mismo ya lo anunció desde antes, ¿no? Dijo que en cuanto pasen las elecciones va una reforma a fondo en el Poder Judicial, porque no se pudo por las buenas. Entonces pues ya van a ser más estrictos en una nueva reforma, ya que obtengan mayoría. Entonces está posicionando el tema de la Corte dentro de la contienda electoral, y medidas como la que anunció ahora de los 40 excesos de la Suprema Corte, pues pegan de lleno a la gente, al electorado, al López Obradorismo, esa indignación, ¿no? De los privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte, que a final de cuentas, pues muchos de ellos son operadores, o son simpatizantes, o son afines a la derecha prianista, que fue también la que los puso. Entonces, creo que López Obrador está también llevando la contienda política electoral a tratar de ir deslegitimando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poner esa pieza dentro creo que el tema de la Corte va a ser uno de los principales puntos que se va a tocar durante las campañas políticas del 2024, junto con la inseguridad, junto con otros temas, que es uno de los lastres que tiene hoy la 4T, porque si bien es cierto que ha habido una ligerísima reducción en el número de homicidios, pues no es realmente significativa, ni nada garantiza que vaya a ser duradera, y creo que ese es uno de los principales flancos débiles que tiene López Obrador, pero que pues lo va a tratar de contrarrestar poniendo sobre la mesa, pues es que es el Poder Judicial el que no nos ha dejado profundizar los cambios en el país, ¿no? Entonces, me parece que va junto con pegada la estrategia político-electoral rumbo al 2024, con este golpeteo constante a la Corte, y la respuesta de la Corte a la solicitud que hizo la Secretaría de Gobernación, pues fue patética, ¿no? De que no estaba muy clara la ley, que porque no sabían si se referían a remuneraciones con prestaciones o sin prestaciones. Entonces López Obrador pues mandó ese misil precisamente porque ya sabiendo qué respuesta iba a obtener por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero es evidenciar pues es pegarle a la legitimidad de la Corte, ¿no? Lo que está diciendo López Obrador, pues la Corte está incumpliendo la misma Constitución. Entonces pues como son un puñado de corruptos, pues vamos a profundizar una reforma al Poder Judicial y a la administración pública, y ese es parte del llamado Plan C. O sea, este Plan C pues está
lo está ejecutando en varias trincheras. Por eso me parece interesante la estrategia que está siguiendo López Obrador, que no se clava solo con lo político electoral, sino que está jugando en varias canchas, en varias vías, y me parece que le va a dar resultado. Gracias, Manuel. Temoris, ¿cuál sería tu valoración sobre esta pues confrontación entre la Suprema Corte y el presidente? Ayer dábamos el dato a propósito de la mañanera de que puso pues énfasis en este tema de que el 70% de la población ocupada en este país recibe entre 1 y 2 salarios mínimos frente a los 600,000 pesos que reciben pues algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, y otro tema, Temoris, nada más rapidísimo, porque el día de antier la minera Cobre del Mayo ya recibió la suspensión definitiva, ya no se va a aplicar, de la ley de minería, ¿no? Entonces eso después lo vamos a ver ahora trasladado a la Suprema Corte y bueno, también es parte de la disputa que está habiendo y que también se va a incluir la ley de ciencia y tecnología. ¿Cuál sería tu valoración, Temoris? Bueno, Andrés Manuel está construyendo un paquete de comunicación política, un paquete de propaganda que se llama Plan C y que es muy útil. A mí me parece que es es muy útil para su objetivo, que es no solamente asegurar la continuidad del proyecto a través de la elección de un sucesor o sucesora, sino también ganar una mayoría importante. Pues, es muy difícil que sea una mayoría calificada, pero tampoco es descartable y ese es su objetivo en el Congreso. El problema sería que el presidente, con toda su popularidad, pues no es él quien se presenta a elecciones, será otra persona. Y además que siempre es difícil garantizar, o sea, no ha ocurrido que todas las personas que votan por Andrés Manuel como presidente también hayan votado por él para el legislativo. En el 2018 hubo un porcentaje menor, que me parece que fue de 5%, y eso también fue la diferencia entre la mayoría calificada y la mayoría absoluta, que fue lo que finalmente obtuvieron. El Plan C es una manera de mantener, de poner a Andrés Manuel en la boleta. El Plan C es una forma de que el electorado sepa que esto es lo que el presidente quiere. Estos son los objetivos que no le permitieron alcanzar los ministros de la Suprema Corte y que por lo tanto para llegar a donde el presidente planteó, pues hace falta votar masivamente por su candidato o candidata y también por su lista en la Cámara de Diputados. El Plan C es la forma de movilizar al obradorismo sobre un objetivo concreto para lograr esta mayoría. Ahora, creo que parte de lo increíble del Plan C es que, aunque parezca un objetivo concreto, que lo que acabo de decir no lo es, porque no hay una definición al detalle de qué estamos hablando. El Plan C pueden ser las reformas que echó para atrás la Corte del Plan B. El Plan C puede ser la reforma del Poder Judicial. El Plan C es todavía como una nebulosa y probablemente se va a mantener así, porque en la medida en que sigas teniendo esta nebulosa, al momento de concretar, tú puedes decirle a la gente, ya lo logramos, gracias pueblo de México, aunque en realidad hayas logrado pues, lo que se pudo en el momento. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo es elevar el nivel de la confrontación con la Corte, sirve para mantener a la gente, al obradorismo pendiente de la necesidad de votar más masivamente para aprobar este Plan C. Y por el otro lado, creo que la Corte se ha prestado a ello con esta política de tumbar una cosa así y la otra también de lo que ha hecho el obradorismo. O sea, la propia Corte ha estado poniendo en duda su imparcialidad y de esa forma justificando que haya este voto masivo para llevar a cabo esta reforma. Bueno, y por lo de la ley de la minería, pues me preocupa un montón. No sé los alcances todavía porque es un amparo que se concede a una sola empresa, pero sin duda ya está marcando un caminito que las demás empresas van a seguir
y pues con estos ministros, quién sabe a dónde va a llegar. Yo creo que una de las reformas más importantes, una de las marcas de ese sexenio, puede quedar en entredicho a partir de este resultado. Pero esto tendrían que explicárnoslo mejor los maxiabogados el próximo lunes. Pues gracias, mi querido Temoris. Para cerrar también ahí, Manuel, esta misma pregunta, porque me parece que está estrechamente ligado, y es que otra de las preocupaciones que hay con estos amparos que siguen consiguiendo desde el Poder Judicial de la Federación y después de la Suprema Corte de Justicia por parte de los magistrados, pues lo que hace también y lo que provoca es que varias empresas mineras aceleren la extracción en el temor de que más adelante pues logre finalmente el presidente López Obrador el objetivo, pues están realmente pues creando unas zanjas tremendas en nuestro país, en pueblos originarios donde están estas minas. Así que sí, de pronto nos parece que no se le da la justa dimensión de lo grave que empezamos ya a ver, y que la Suprema Corte de Justicia pues ya prácticamente está en un abierto enfrentamiento con el presidente López Obrador, y no estamos viendo que se está perdiendo una imparcialidad más allá de las afinidades políticas que pueda tener cualquier ciudadano a favor o en contra del presidente o de la Suprema Corte. Lo que nos queda clarísimo, y eso es lo grave, esto que señalaba Temoris, Manuel, pues que se rompió la imparcialidad y más bien son disputas políticas y económicas. Bueno, a mí me parece que nunca ha habido imparcialidad dentro de la Corte, siempre han sido completamente parciales a los intereses del gobierno en turno y del régimen neoliberal. Lo que pasa es que pues como eran completamente afines al proyecto neoliberal, pues ahí podían de repente aparentar cierta independencia, ciertas decisiones que podían parecer pues que eran autónomas, pero realmente pues era mera simulación. A la hora de los catorrazos es cuando es evidente que siempre ha sido, digo, ahí estaba Eduardo Medina Mora, ¿no? Como ministro de la Corte a inicios de este sexenio, y que por una maniobra política de López Obrador pues salió de la jugada. Pero ese es un ejemplo de quién ha sido realmente la Suprema Corte. Lo que pasa es que era un poder que operaba prácticamente invisibilizado. Eran muy pocos los temas en los que durante todo el régimen neoliberal se puso a prueba a la Corte a fondo, ¿no? Y en los grandes temas que llegaron hasta esas instancias, pues siempre fue un brazo ejecutor del régimen neoliberal. Es bastante evidente. Entonces, me parece que lo que está haciendo López Obrador tiene creo que su formación política es mucho más sólida que la del político promedio. O sea, por ejemplo, cuando tú lo oyes de que van a hacer implosión los partidos políticos del PRI y el PAN porque se están deslegitimando con su misma militancia por la manera en que los oligarcas de arriba deciden con el dedazo y las consultas y estas cosas, pues es evidente, ¿no? Y ese mismo día por la tarde, Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y demás anuncian su salida del PRI, ¿no? Es decir, se adelanta mucho a este tipo de situaciones y maneja un tema que yo no veo que manejen otros políticos en México, que es el tema de la legitimidad, que es un arma política sumamente poderosa cuando la sabes utilizar. Lo que está haciendo López Obrador es ir minando la credibilidad de la Corte, exhibiéndolos, o sea, porque tampoco es que tenga que inventar mucho ni maniobrar políticamente para hacer gran cosa, simplemente exhibiendo lo que es la Corte y lo que la gente no sabía o no dimensionábamos de repente, porque sabíamos que tenían privilegios, ¿no? Pero cuando los ves enumerados uno por uno, dices, órale, estos cuates, pues no le pierden, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo, pues, es exhibiendo quiénes han sido realmente el Poder Judicial, más allá de los nombres, ¿no? Porque creo que no es una cosa de personalizar tampoco el pleito contra Norma Piña y contra ciertos ministros, sino que así ha operado el sistema. Entonces, lo que está haciendo López Obrador es irse vacunando para lo que pueda ocurrir en el futuro, porque también ve uno de los flancos donde le pueden pegar
rumbo al 2024 y demás, pues es el Poder Judicial. A final de cuentas, los golpes de Estado en América Latina más recientes, como en el caso de Brasil, como lo están tratando todavía de ejecutar en Argentina, pues es a través del llamado lawfare, ¿no? Entonces, esta guerra judicial. Entonces, creo que va mucho en ese sentido. Y antes de pasar la palabra, nada más quería externar mis condolencias y mi tristeza por el fallecimiento del maestro Adolfo Gili. Fue mi profesor de historia, un viejo sabio, entrañable, que tenía mucha claridad en muchas cosas y creo que nos va a hacer mucha falta tipos como Adolfo Gili, precisamente para sortear estos momentos álgidos en la política mexicana. Yo disfruté enormemente pues esa clase que tuve con él en el posgrado de la UNAM, leyendo pues a autores clásicos de la historia. Él nos contaba ahí sus anécdotas en la cárcel y demás por su activismo político, y pues se le va a extrañar mucho al maestro, al querido maestro Adolfo Gili. Así es, así es. Temoris, ¿qué decir también sobre esto de Adolfo Gili? Bueno, sí, yo comparto las condolencias. No fue mi profe, pero sí el de personas que yo quiero mucho y que están muy cerca de él y que lo admiraban enormemente, lo valoraban como persona, como un profesor además muy recto, muy honesto y como un gran intelectual. Y bueno, sin duda es una pérdida. Yo creo que desde el punto de vista, ya sus últimos años pues estaba más débil, su punto de vista crítico hubiera sido más necesario en el contexto en el que vivimos actual, en este momento en el que gobierna, bueno, pues una propuesta política identificada con la izquierda. Nos va a hacer falta y bueno, pues que en paz descanse el maestro Gili. Pues Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya, como siempre, muchísimas gracias. Otra vez una mesa muy comentada, muy celebrada. Así que gracias, queridos compañeros. Ahí seguimos al habla. Gracias, abrazos. Nos vemos, que estén muy bien. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, ahora sí.